Hola, mi nombre es Irma Torres Escobar, yo soy médico pediatra y tengo una alta especialidad en pediatría del desarrollo. Actualmente estoy adscrita en el Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y en esta plática quiero que la hagamos sobre cómo establecer límites y manejar berrinches. Esto es algo que nos toca ver continuamente a nosotros en el servicio, de que ha pasado un momento en que ya los berrinches, cosas se vuelven incontrolables y cada vez escalan a mayor intensidad y ya empiezan a repercutir en los niños, ya empiezan a repercutir en la interacción que tienen los niños e incluso dejan de asistir a ciertos lugares por estos berrinches cuando escalan de forma muy importante. Vamos a empezar entonces ¿por qué son tan difíciles de controlar? Y una parte que a veces pasa es que llegan de sorpresa. Puede ser que si mi hijo o mi hija son pequeños o hemos tenido una buena convivencia, no han tenido por qué estar frustrados, no he presentado un berrinche. O incluso a veces nosotros no sabemos que lo que está haciendo o está sintiendo eso es un berrinche. Y entonces no damos la regulación que se necesita. Y pareciera que nos llegan de sorpresa. Pero conforme van haciendo estos berrinches cada vez más comunes, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas acciones que lo van a generar. Y esto tiene una explicación de por qué se genera. Ahora, ¿qué puede pasar? Que yo como mamá, como papá o como cuidador primario de ese niño me pueda sentir desconcertado porque está gritando, está llorando, avergonzado porque tal vez lo está haciendo. Uno de los berrinches más clásicos que conocemos es en el supermercado, en el de que todas las personas me están volteando a ver y me estoy sintiendo juzgado porque tal vez no hay tanta empatía de parte de las otras personas y realmente sí me están juzgando. O puede ser que no y solamente es una percepción mía. Y empiezo a sentir avergonzado de lo que está pasando. Y entonces empiezo a hacer conductas que ya sean eh, utilizando ciertos métodos no adecuados en cuestión a la crianza o empiezo a ceder ante ellos. Me puedo sentir muy cansado, que estamos en la pandemia, estoy trabajando en Zoom todo el día, no puedo dejar de estar ahí, necesito estar atendiendo esta parte, pero también tengo que estar atendiendo a los niños porque ellos están tomando clases, porque están realizando algunas acciones y estoy cansada. Y lo que prefiero es, va a empezar a hacer un berrinche y le doy las cosas, ¿no? Ya no puedo seguir haciendo. O sea, como que te rindes en esta parte y simplemente estás diciendo que sí a todo. Y eso puede hacer que estemos muy cansados de que todo el tiempo estén haciendo estas acciones y que no podamos controlarlos. O te puedes sentir muy enojado. Me puedes sentir muy enojado porque me enoja que estén gritando, me enoja que estén haciendo ruido y eso me molesta, ¿no? Y entonces me pongo enojado. O puedo sentirme hasta cierto punto incapaz de controlarlo y que me sienta incapaz de que yo sea un buen papá, una buena mamá para ese niño y entonces empiezo con sentimientos de culpa después. Que tal vez porque no le di esto, tal vez porque no lo vi en la mañana y en la tarde por ir a trabajar, pero estoy trabajando para su bienestar, pero me siento culpable de que esté llorando o voy a una fiesta, voy a un evento religioso, voy a un lugar donde tienen que estar tranquilos y él empieza a llorar, empieza a decir ciertas acciones y eso me hace sentir culpable por estar llegando a estos lugares. O me puedo sentir deprimido, no la puedo controlar, no lo puedo controlar, ya no sé qué hacer, me siento como mala o mal padre y entonces de la culpa empezamos a escalar hasta que nos deprimimos. O también puedo sentir como una víctima, porque me lo haces, porque solo es conmigo, porque con los demás no haces esas acciones, o porque en el caso cuando iban a la escuela, con sus abuelos o con el diferente papá o mamá, dependiendo, con esa persona no lo haces, pero conmigo lo haces todo el tiempo, ¿no? Entonces también me empiezo a convertir en una víctima de las cosas que están pasando. Ahora, ¿qué es un berrinche? Es muy importante que sepamos esto. ¿Qué es un berrinche? Va a ser un disgusto o un enfado que se va a manifestar de modo muy claro y aparatoso. Un berrinche puede ser una pataleta, se conoce más o menos en otros lugares de esa forma, y va a ser algo que está haciendo una conducta muy disruptiva, o sea que es algo que no debería estar pasando y que de repente empieza a gritar, llorar, casos extremos que se empiezan a pegar contra el piso, se empiezan a pegar contra las cosas, que te pueden decir ya no te quiero, ya no te amo, o en algunas ocasiones me ha tocado escuchar cómo los niños dicen, es que me están pegando, con tal vez no le están pegando, o están empezando a decir, no, es que no eres mi mamá. Me tocó escuchar ahí una vez un paciente, bueno, una mamá de un paciente que estaba diciendo que le decía a las personas cuando no le quería dar las cosas que no era su mamá, que se la había robado y demás, ¿no? Y esto ya se empieza a hacer cosas mucho más grandes por ese tipo de berrinches.
O los que todavía son muy chiquitos y no nos damos cuenta que el niño está teniendo un momento de estrés. Ahora, hay que recordar que los berrinches son normales. No quiere decir que mi hijo se porte mal, no quiere decir que es malo, o que mi hija es mala, o que yo soy mala o malo porque mi hijo está haciendo berrinches. Esto no tiene nada que ver con eso. Los berrinches son normales, porque es parte del crecimiento de los niños y parte del desarrollo de sus emociones y de la conexión de los niños, esta parte del hacer berrinches. Y los vamos a encontrar de forma muy frecuente entre el año y los 3 años de edad. Aunque claro, si los berrinches no aprenden a controlarse de la forma adecuada, estos pueden escalar, escalar, escalar y llegarse a presentar hasta en la adolescencia y demás. Entonces es importante. E incluso algunas dicen que nosotros como adultos también hacemos berrinches, solo que no nos damos cuenta. El hecho, por ejemplo, de si yo me siento mal, estoy frustrado, aviento algo, grito de más, eso sería un berrinche de adultos. Eso quiere decir que de pequeño no me enseñaron a controlar esta parte y de grande yo no aprendí a controlarla y entonces hago mis berrinches de adultos. Entonces, el berrinche está fundamentado en la frustración. Quiere decir, mi hijo o mi hija que está aprendiendo, acuérdense que la edad entre 1 y 3 años es la edad en la que estamos empezando a realizar todos. Aprendemos cosas muy rápido, aprendemos de que estábamos en la pancita y que no hacíamos nada más que dormir, hasta estar caminando, corriendo, brincando, nos vemos colores, vemos películas, podemos contarte historias, podemos estar haciendo cosas, puedo hacer como que leo, empiezo a tener amigos, empiezo a ser más sociable. Entonces, esta parte es en la que estoy empezando a volverme independiente y quiero hacer todo y quiero tener todo, ¿no? Porque quiero hacerlo y quiero conseguirlo. Y cuando no pasa que lo que yo quiero realizar se haga o lo que yo quiero que tú me des, porque es mi cuidador primario y es el que me provee, me frustra. Y aquí es muy importante porque es una frustración. Y en el momento de la frustración, y si ustedes recuerdan, cuando tú estás frustrado, ya no piensas de la misma forma. Ya no ves lo que las demás personas te estén diciendo. No importa que te las estén explicando. Y a veces pasa que en un momento de berrinche, tú quieres explicar emociones, tú quieres explicar conductas, tú quieres tratar de razonar con una persona, en este caso de 1, 3 años, 2 años, que está en un momento de frustración, que antes no lo había sentido, que lo está empezando a sentir, o que lo ha sentido varias veces, pero que no puede controlar. Y la frustración no es algo que le puedas poner muy específicamente qué es todo lo que sientes, pero son muchas emociones al mismo tiempo. Puedes estar enojado, puedes estar triste, y eso te va a hacer que no puedas realizar las cosas y que ya no vas a escuchar a los demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con ellos es manejar la frustración. Eso es lo que nos va a dar la base para la disminución de los berrinches. Acuérdense que los niños van a aprender a esta parte de la autorregulación, pero eso no quiere decir que la sepan hacer desde ese momento, ¿sale? O sea, nosotros no nacemos sabiendo regularnos. Necesitamos a alguien, a ese cuidador primario, a mi figura de apego, que me enseñe a regular, que me enseñe cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando tengo miedo. Entonces, necesito que alguien me ayude o cuando me desagrada lo que serían las 5 emociones básicas con las que vamos a empezar. Y necesito ponerle nombre a lo que siento. Porque si yo le puedo poner nombre, entonces voy a poder saber qué es lo que siento y probablemente sea más fácil que lo pueda controlar o pueda encontrar una solución. Por ejemplo, esto de que no podemos controlar las emociones o que no sabemos el nombre de las emociones, pregúntense a sí mismos. O sea, a veces no sabemos cómo nos sentimos. No sabemos ni siquiera qué decir. No sabes si estás enojado, no sabes si estás triste, no sabes si estás en desagrado. Y los niños tampoco lo saben y necesitan aprenderlo de los adultos. Los adultos necesitan darle ese nombre a las emociones que están sintiendo para que las empiecen a reconocer. ¿Vale? Es como cuando nos preguntan, ¿cómo te sientes? Y contestas, bien. Bien no es un sentimiento. Y es algo que tenemos que interiorizar. Bien no es un sentimiento. ¿Cómo te sientes? Puede ser, estoy triste, estoy estresado, estoy cansado de esta pandemia y entonces eso me pone de mal humor y así que me enoje de forma más sencilla, más fácil. Ya no tengo paciencia, entonces pierdo la paciencia todo el tiempo y estoy enojándome todo el momento o estoy muy triste, ya no quiero realizar las cosas. Estas deberían ser formas adecuadas de cómo contestar a la pregunta cómo te sientes o cómo estás, pero no bien. Y bien es una contestación que tenemos o es una respuesta que aprendemos todo el tiempo, cuando realmente no.
nos sentimos bien. En ocasiones puede ser que sí, pero en ocasiones puede ser que no. Ahora, el berrinche va a ser un método que los niños y las niñas aprenden. Y aprenden que es para que les den algo. Van a obtener algo por medio de estas características que están haciendo. Y puede ser que voy a obtener atención, puedo obtener un objeto, puedo obtener algo que me gusta y les funciona. Y esta parte es súper fundamental. La aprendo y sé que esta conducta hace que mi cuidador primario haga lo que yo quiero o lo que yo necesito. Y entonces funciona. Y cuando funciona es cuando ya no puedes o ellos aprenden que esa es la forma de comunicación y de pedir las cosas, porque es a la que la hemos llevado nosotros. Y pues obviamente es difícil de dejarla, porque ya aprendí que esta es la forma en que se debe realizar. Y si no me prestas atención, si no me das lo que quiero y demás, pues cada vez va a ser peor. Entonces, una de las cosas muy importantes es que se vuelven peores, escalan en intensidad y en las conductas que están realizando. Puede ser que al inicio solo lloraba, después lloro y pataleo, después me tiro, después me quiero pegar contra las cosas, o empiezo a aventar cosas, o muerdo, o pego y demás. Entonces, cada vez estas conductas disruptivas se vuelven más grandes, y ya no solo contra ellos, sino también contra otras personas. Y les empiezan a afectar en su vida diaria. O sea, ya si por ejemplo van a la guardería, se convierte en el niño que pega, o la niña que muerde, o la niña que hace esto, que hace el otro, o que no puede convivir con otros niños y empieza este proceso de aislamiento. Y es algo que no queremos para los niños. Lo que pasa es que ellos aprendieron que esta es la forma y es difícil dejar algo que te ha funcionado todo el tiempo. ¿Por qué nos escalan? Porque puede ser que papá o mamá se cansaron y empiezan a decir que no, cuando antes me decían que sí. Y pues aprendo que si lo hago más fuerte, me lo dan. Aprendo que si grito más fuerte, ahí está. Aprendo que que si pego o que si yo me pego contra algo o si yo me tiro, me van a dar las cosas. O como lo que habíamos dicho previamente, estoy en un lugar donde puede ser un supermercado y entonces decido hacer un berrinche porque no me compraron algo y para que las demás personas no vean feo como papá o mamá decide que va a dar eso que quiere. Y entonces yo estoy reforzando al hacer esto la conducta. Si yo empiezo a darle las cosas a los niños que quieren cuando están haciendo un berrinche, empiezo a reforzar las conductas y yo le estoy empezando a enseñar que lo que estás haciendo está bien, que esta es la forma correcta en que yo debo conseguir algo. Que si tú gritas, que si tú pegas, que si tú muerdes y que cada vez lo haces más fuerte, es la forma correcta para que yo te dé atención o es la forma correcta para que tú consigas lo que deseas. Entonces, ¿quiénes deben estar involucrados en el manejo del berrinche y los límites? Todos los cuidadores primarios. ¿Quiénes van a ser todos los cuidadores primarios? Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser una tía que me cuida, puede ser mi abuelita, puede ser mi abuelito. Me gustaría que nunca fueran los hermanos, porque los hermanos tienen derecho a vivir su propia infancia y no deberían estar como cuidadores primarios. ¿Sale? Entonces, todos estos adultos que están conmigo, que se encargan de mi crianza, que se encargan de mi desarrollo, que puede ser que papá y mamá trabajen o solo mamá o solo papá trabajen y tengo que pasar muchas horas solo con otro adulto que puede ser familiar mío, que me está ayudando como en este proceso de que ven, te cuido, vamos a comer, vamos a hacer diferentes acciones durante el día. Esta persona se convierte en un cuidador primario. Y para que nosotros tengamos, poder tener límites adecuados, podamos manejar estas zonas de frustración, podamos mejorar el manejo de las emociones de los niños, que son fundamentales en todo. Necesitamos que todos los que están involucrados se pongan de acuerdo. Y eso a veces es difícil. Siempre pasa que hay alguien más consentidor que el otro. Y aquí la pregunta debería ser, ¿por qué es más consentidor que el otro? Puede ser que uno de los cuidadores trata de establecer estos límites, pero el otro los interrumpe o los corta. Y entonces el niño aprende que uno sí me deja y el otro no. Y entonces tal vez voy a hacer cosas con el que sí me deja y no con el que no me deja. O algo que pasa muchísimo, que es la ambivalencia. Si alguien me dice que no, pero el otro me dice que sí, ¿a quién le hago caso? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Si al final sí puedo hacerlo y sí puedo conseguirlo, aunque tú me digas que no, al final me dices que sí. Entonces los niños empiezan con una parte de confusión y empiezan a no saber qué hacer y no saber hasta dónde pueden llegar. Entonces, todos los cuidadores primarios tienen que ponerse de acuerdo y deben decir, ok, las reglas
de nuestro hogar van a ser estas, de acuerdo a los principios de cada familia y a lo que ellos consideren, pero son reglas que vamos a respetar todos. Y un poquito más adelante hablaremos un poquito más de los límites, pero son acuerdos que tienen que llegar entre todos los cuidadores. Y cabe recalcar que no estamos diciendo que porque mamá tiene que ir a trabajar y lo cuida otra persona, deja de ser su cuidado. No, o sea, jamás estamos diciendo eso, ni jamás quisiéramos que fuera de esa forma. Simplemente que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a darle una estabilidad a mi niño o mi niña para que pueda crecer, para que sepa qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, por qué aquí sí, por qué es lo que está pasando y se pueda manejar en ese rango. Y entonces estamos evitando que hayan berrinches, que hayan frustraciones, que hayan penas. Ahora, otra parte muy importante. ¿Cómo vamos a terminar con estas conductas? La parte fundamental es la persistencia. Tienen que ser persistentes. Si tu hijo o tu hija hace berrinches, tienes que ser persistente en el no. Si yo ya dije que es una conducta que no quiero que hagas, si yo ya te dije que no te voy a comprar el juguete, el último juguete que tú quieres, simplemente porque no puedo, o porque no quiero, o porque no es la situación en la que te lo quiero comprar de más, o lo que sea, debo decir no. Y no importa si estamos en un súper, no importa si estamos en una plaza, no importa si estamos en la casa, si estamos en la casa de los abuelos, si estamos, no importa. El no es no y se debe respetar. Porque esta parte va a ser fundamental para este niño o niña. Van a aprender que el no importa y que si alguien te dice que no, tiene que respetar tu no. Entonces tú le estás enseñando esta parte de el no importa y cuando alguien te dice que no, debes respetarlo. Y él instintivamente va a aprender que si él dice que no a otra persona, a un adulto, a una situación, lo que sea, debe ser respetado y no vulnerado su no. Y eso también le va a ayudar en general. Le va a crear mayor empatía, va a ser más respetuoso, va a aprender que todos tenemos límites y que si otra persona te dice que no, tú ya no puedes seguir haciendo esas conductas o lo que ibas a realizar. Y que si tú dices que no, tú tampoco quieres que hagan conductas contigo que no te gustaría. Entonces, debemos ser persistentes. El no es el no, ¿sale? Y es lo más difícil. Porque como sabemos, cada vez se hacen peores las berrinches. Y como adulto, la autorregulación emocional es fundamental. Lo que estábamos hablando de qué sentimos. Me siento culpable, me siento avergonzado, estoy enojado porque estás haciendo un berrinche en la mitad de este lugar y yo no quiero que hagas un berrinche en la mitad de este lugar. Entonces, todo eso es importante que nosotros regulamos, que nosotros conozcamos qué es lo que sentimos. Porque entonces, si yo sí le sé poner el nombre a lo que estoy sintiendo, es más fácil que yo lo controle. Porque como adulto, el adulto es el que tiene que estar en control, no los niños. El adulto es el que tiene que mantener la calma ante el berrinche. Es una de las cosas más importantes. Porque si yo no estoy en calma, me empiezo a estresar, empiezo a gritar, obviamente voy a estresar más al niño o niña que está haciendo ese berrinche. No lo estoy regulando, no lo estoy ayudando. Lo que está pasando es que lo estoy empeorando. Entonces, como adulto, tengo que tener la capacidad de regularme, de decir, ok, estoy enojado, necesito respirar, estás en pleno berrinche, estoy calmado, no ignorando, que eso es una parte importante, no estoy ignorándote, estoy a tu lado, pero estoy tranquilo y estoy calmado, o sea, no me estoy exaltando por las condiciones que estás haciendo, ¿vale? Eso es sumamente importante la regulación emocional del cuidado, del que está presenciando ese berrinche, porque entre peor te pongas tú, peor se va a poner tu hijo. Y evitar métodos violentos de crianza. Todos estos métodos violentos de crianza van a ser gritos, jalones, pellizcos, jalones de cabello, que yo te diga que eres tonto, que yo te diga que no sabes, que yo te diga todo este tipo de adjetivos, todo eso es violencia contra los niños. Y si tú le enseñas que en un momento en el que yo me siento mal, porque estoy enojado, por la razón que sea, hay que recordar que las edades que tiene, se pueden enojar porque no le diste una paleta, ¿no? Una paleta de hielo, por ejemplo, como mi hijo ayer. Una paleta de hielo porque eran las 8 de la noche y obviamente no le iba a dar una paleta de hielo, ¿sabes? ¿No? Entonces, yo le estoy diciendo que no. Y en vez de que yo esté tranquila, acompañándolo, empiezo a enojarme, empiezo a gritar, o le doy una nalgada, le doy un zap, le doy un pellizco, lo único que le estoy haciendo es, aparte de estresarlo más, es que lo estoy confundiendo, porque estoy en un momento en que no sé lo que está pasando y llegas y me pegas. Y entonces la persona que me quiere y me cuida, me pega.
cuando estoy en un momento en el que necesito comprensión y en un momento en el que necesito regulación. Entonces, yo como niño estoy empezando a aprender que cuando sea adulto y hay algo que no me gusta y que yo no me puedo regular, porque nunca aprendí a regularme de niño, porque no me enseñaron de la forma ideal, voy a aprender que golpear, insultar, aventar cosas es la forma en cómo se trata a las personas. Y entonces, o voy a aprender que golpearme, insultarme o aventarme cosas es la forma correcta en la que me deben tratar. Y entonces ya estoy instalando todos estos patrones de violencia desde el inicio. Por eso debemos evitarlos, por la repercusión que puedan llegar a tener, ¿sale? Y porque obviamente no es sano para ellos y hace que su desarrollo no sea el indicado. Y cuando es demasiado estrés por estos métodos violentos de crianza, van a hacer que los niños sí tengan cambios en su cerebro, que van a hacer que no aprendan, que no estén, que todo el tiempo estén hiperalertas, que ya no sepan qué está pasando, un descontrol emocional muy importante. Y idealmente tenemos que valorar qué tipo de crianza tenemos. Hay que recordar que hay 4 tipos de crianza. Vamos a empezar, digamos, como por la peor, que es la negligente. La crianza negligente es en la que yo no te exijo nada y tampoco te doy nada, a pesar que puedo darte, ¿sale? Eso es algo muy importante en la negligencia. Yo sé que puedo proporcionarte amor, yo sé que puedo estar ahí contigo, yo sé que puedo cubrir tus necesidades, pero decido no hacerlo porque no quiero, porque no me importas. Y eso es una clienta negligente, que al final eso es maltrato infantil, ¿sale? Después tenemos las crianzas autoritarias. Estas crianzas autoritarias son las de generaciones pasadas, tal vez nuestros abuelos, bisabuelos, en las que se hacía lo que yo digo. Tú como adulto decides qué es lo que hace. Y yo como adulto puedo utilizar cualquier método que necesite para hacer. Gritarte, decirte groserías, lastimar tu autoestima, diciéndote que eres menso, que no haces caso, etcétera, ¿no? Perdón por la palabra. Y estoy violentándote y a la vez hago que me tengas miedo. Y porque es como yo digo, lo digo y no hay opción, tú probablemente te vas a frustrar más cada vez. Y entonces vas a hacer, puede ser que hagas conductas disruptivas más grandes, o lo que va a pasar es que te empieza a dar miedo ese cuidador que supuestamente te debe estar dando amor y entonces empiezas a hacer las cosas por miedo. Pero no porque aprendas que eso está mal hacerlo, sino porque si no, me van a gritar, me van a pegar, o me van a hacer alguna otra situación, o me van a castigar quitándome todo el tiempo. Y después de venir a veces esos patrones de crianza que son muy autoritarios, está el extremo, que es una crianza permisiva. Entonces, la crianza permisiva es en la que le das muchísimo amor, muchísimo amor. Yo no digo que dar muchísimo amor está mal. O sea, que les das todo, pero no exiges nada y no pones límites. Y no les enseñas qué conductas que puedes realizar y que no puedes realizar. Y entonces es cuando los niños ya empiezan a hacer diferentes situaciones y empiezan a, digamos que a salirse de control y empiezan a ser disruptivos en situaciones como la escuela, en una fiesta y demás, y ya no sabes cómo controlarlos. Y entonces puedes pasar a gritar, puedes pasar a eso. Y eso no quiere decir que no los amen, simplemente que se le ha permitido tanto y que ya no sabemos cómo pararlos o dejar de hacerlo. Y por último tenemos el estilo de crianza que nos gustaría que todos los niños tuvieran, porque ese sería con el que los niños podrían desarrollarse mucho mejor y podríamos tener un mejor control en general de todo, que es la autoritativa. Y la autoritativa, aunque se parece a la autoritaria, pero no es lo mismo, quiere decir que te doy muchísimo amor, pero también sé cuánto me puedes dar y cuánto te puedo exigir, ¿sale? Entonces yo sé que si tienes 6 años tienes que hacer tu tarea, perdón, y que te tienes que sentar y vamos a hacerlo en un lugar estructurado para que te puedas concentrar y terminando eso sigues. Y jamás te estoy dejando de dar amor ni de dar la atención que necesitas, ¿sale? Ese es el estilo de crianza ideal que necesitaríamos y que eso también nos ayudaría muchísimo para controlar las berrinches y conductas de los niños. Ahora, una parte muy importante es que no debes condicionar tu amor o el tiempo para controlarle un berrinche. Esto es algo que se debe evitar. Si tú le estás condicionando tu amor, tu atención, tu tiempo con el niño, entonces lo único que está pasando es que se está empezando a portar bien por miedo de que no lo quieras. Y entonces le va a empezar a dar ansiedad, se puede deprimir, puede empezar a autolesionarse, puede estar todo el tiempo con hiperalerta, que lo vas a dejar. Esta parte de o te portas bien o te dejo con el doctor, o te portas bien o te va a picar el doctor, te va a poner inyección y demás, son cosas que no deben existir.
¿sale? Porque estás condicionando el amor o el tiempo. O porque hizo un berrinche, entonces ya no voy a pasar tiempo contigo y ya no vamos a ir al parque, como lo habíamos planeado. Eso es algo completamente diferente. Después, un poquito más adelante, vamos a hablar en los tips de qué es un castigo y qué es una consecuencia, ¿sale? Y tenemos que tener muchísima paciencia. Entre más, yo quiero aclarar algo, entre más tiempo ha funcionado un berrinche, más tiempo vas a tardar en mejorar la conducta, porque va a ser proporcional. Si mi hijo lleva 4 años haciendo eso, me va a llevar, no va a llevar una semana, me va a llevar un mes quitar esas conductas. Voy reduciéndolas, pero es algo que se va a trabajar de tiempo proporcional a que llevamos. Ahora, ¿cómo vamos a establecer límites? Lo primero que tenemos que saber para establecer límites es que tenemos que tener una estructura o una rutina en el día. Y eso les va a ayudar muchísimo a los niños. A los niños en este momento no tienen estructuras y no tienen, por la pandemia, como no están en una escuela presencial, como no están saliendo y demás, no tienen la estructura de su día. Se duermen cuando quieren, se levantan cuando quieren, hay desayuno, comida y cena en cualquier momento, hago todo en todos lados. Entonces necesitamos tener una estructura para ellos, porque eso les va a dar muchísimo y les va a avisar de todas las cosas que deben realizar. Entonces, tenemos que tener, si va a la escuela, tiempo para la escuela, en el cual va a estar ahí y sabe que ese es el momento de estar en la escuela. Pero también tenemos que tener un tiempo para juego libre, para que pueda imaginar, para que pueda salir, para que pueda jugar con masitas, para que pueda jugar con lo que esa persona quiera, o ese niño o niña quiera. E incluso si quiere jugar algún videojuego, pero que para la edad, por favor, que se respeten como todas las condiciones, que es un juego seguro y que haya supervisión de lo que está pasando. Que de supervisión no quiere decir que estés viendo absolutamente todo lo que está haciendo, ¿no? Pero sí que sepas de qué trata el juego y lo que le está enseñando. Y si ese juego es adecuado para tu familia, ¿no? Y las creencias que tienes de tu familia. Entonces, tiene que tener un tiempo para juego libre, tiene que tener un tiempo en familia. Y eso no quiere decir que solamente es cuando comemos o si desayunamos o si nos vemos. No, es un tiempo en el que de verdad vamos a compartir, vamos a hacer cosas juntos y entonces va a ser mi tiempo de convivencia con familia y va a ser de calidad. Yo no estoy diciendo que tienen que estar 4 horas juntitos, juntitos sin separarse, no. Pero el tiempo que vamos a dedicarnos de 20, 30, 15, lo que tú tengas de tiempo para dedicar, va a ser tiempo en el que de verdad vas a conectarte con este niño o esta niña para que puedan desarrollarse. Tienen que tener tiempo para actividad física, ¿sale? Ahorita por la pandemia ya acabamos de semáforo, pueden salir a caminar, necesitan esa actividad física, no pueden no tenerla, ¿sale? Necesitamos hacer ciertas acciones, ciertos ejercicios para que ellos tengan actividad física. Y aparte tienen que tener tiempo para tareas, ¿no? Tiempo para hacer cosas que deberían realizar de la escuela o si quiere aprender a bailar, si quiere tener ciertas actividades que sean o educativas o si todavía no va a la escuela, que le ayuden al aprendizaje. Recuerden que hay momentos y oportunidades de aprendizaje todo el tiempo. Y momento para los alimentos, tengo que tener un momento para mi desayuno, para mi comida, para mi cena, de preferencia que cada una de ellas fuera con la familia o con la mayor cantidad de los miembros de la familia y que sea un momento que estamos conviviendo, que no tengo la tablet, que no tengo tecnologías, que no te estoy ignorando, sino que estamos conviviendo. Es un hermoso momento para convivir en familia en el que estamos bien y que pues, me van a traer gratos recuerdos. Y tienes que tener una muy buena rutina de sueño. Eso es fundamental. Un niño que no duerme es un niño que te va a hacer más berrinches, es un niño que va a querer estar haciendo cosas, que va a estar muy irritable, que nada le va a parecer. Entonces es muy importante esta rutina de sueño. Me duermo a la misma hora, me levanto a la misma hora, ¿sale? Por lo menos si tengo más de 4 años ya no hago siesta, si tengo menos de 4 años podrá realizar una siesta en el día, por ejemplo, de los 2 a los 4, una siesta que no dure más de una hora, idealmente 20, 30 minutos si es necesario, muy, muy necesario después de los 3, y que y después de los 4 se hacen siestas, procurar que sean muy cortitas y que por lo menos pasen 5 horas entre que se despertaron de esa siesta y que se van a dormir. ¿Sale? Eso es fundamental para que los niños puedan descansar. Y tienen que dormir las horas necesarias para su edad, porque no solamente les va a ayudar a descansar, sino les va a ayudar a conseguir aprendizajes, les va a ayudar a aspectos hormonales y al crecimiento de los niños, y les va a ayudar a que si yo amanezco descansado, tengo una buena noche, amanezco contento, hago mejor las cosas, aprendo más, tengo más ánimos. Que si no duermo, estoy de mal humor y empiezo a ver todo mal y tal vez las cosas voy a empezar a querer cosas y tal vez por cosas que no sea berrinches, ya voy a empezar a hacer berrinches. Si nos ponemos o nos traspolamos a los adultos, nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y la otra es que los límites tienen que ser claros y razonables, ¿sale? O sea, claros en el aspecto de que todos los cuidadores vamos a seguir en la misma línea de investigación. O sea, bueno, más que de investigación, en la misma línea de
qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes realizar, ¿sale? Y que son propias y en condiciones para mi familia. Entonces, es muy importante que nos mantengamos en esa línea y que todos los cuidadores lo respeten. Eso es fundamental, ¿sale? Todos deben respetar. Y sean persistentes. No empiecen a quebrarlos. O sea, no sea como, ay, bueno, ya nos fuimos a no sé dónde, ahora está bien. Como ya no estamos en la casa y no tienes escuela, sí haz. Pero después, cuando regreses a la situación, va a ser muy difícil que recuperes ese límite y que no te haga berrinches, porque ya lo dejaste hacerlo, ya le dijiste que sí se puede. Entonces después lo sé, ¿por qué no puedo si ya me lo habías dicho que sí? Y se tienen que respetar, ¿sale? O sea, tenemos que respetarlos por todos los miembros de la familia que van a estar en la crianza de ese niño o de esa niña, ¿sale? Es muy importante que no se dejen de respetar los límites. Que si papá o mamá dijeron una cosa, abuelos también van a hacer lo mismo, ¿no? Que tíos o demás, quien esté cuidando a ese niño y esté involucrado en su crianza, todos tengan y todos estén en el mismo canal, ¿sale? Porque es lo que le va a dar estabilidad a los niños y les va a ayudar en todo, porque entonces sí van a saber, ah, ok, en este momento no puedo comportarme de esta forma porque tal vez estamos en una iglesia y no puedo correr ni brincar ni irme por todos lados, pero tal vez cuando esté en casa o esté en un parque sí puedo jugar, brincar y correr, ¿sale? Entonces vamos a empezar a platicar sobre los tips, que esa es una parte que me gustaría que se lleven a casa. Entonces, tenemos que anticipar cuando va a terminar un juego o una actividad de interés. Por ejemplo, unos 15 o 20 minutos antes de que esta actividad vaya a terminar, necesito o idealmente que le vayas diciendo, oye, ya va a terminar, ya vamos a hacer otra actividad, ya vamos a dejar de jugar, ya vamos a dejar de estar en el parque o ya tienes que dejar la tablet. Le vuelvo a recordar por lo menos 2 o 3 veces para que a la final él ya sabía que se iba a acabar y probablemente ya lo está anticipando y si lo hago de forma continua me va a evitar muchos berrinches posteriormente, pues tienen que hacer algo de forma rutinaria. Entonces, tengo que estar anticipando estas situaciones para ayudarlo a entender y que se pueda regular de mejor manera. Debemos anticipar que hará berrinche. Nosotros sabemos qué situaciones le molestan a nuestros hijos y qué situaciones puede llegar a hacerlo. Por eso es tan importante la atención receptiva. Necesitamos ver qué es lo que le molesta, qué es lo que necesita para anticiparnos y poder hacer otras acciones. Tienen que ser persistentes. Si ya dijimos que no, es no, ¿sale? Y sobre todo tenemos que regular nuestras emociones. Tenemos que estar calmados, estemos tranquilos, acompañándolos, no estar tratando de abrazarlos todo el tiempo a menos que ellos te lo pidan, pero tampoco ignorarlos, ¿vale? Les podemos explicar después de que están en el berrinche qué es lo que están sintiendo, por qué lo sintieron, por qué me sentí así. Puedes decirles, sabes qué, mi amor, yo te amo mucho, pero había una razón por la que no te podía comprar eso, no te podía dar eso porque te ibas a lastimar, porque te ibas a hacer alguna otra situación. Y estabas enojada. Lo que sentiste se llama de esta forma y le doy el nombre de la emoción, porque probablemente después él va a aprender esto y va a tratar de decirlo y podemos mejorar y que los berrinches no se extiendan. Vamos a reforzar todo el tiempo las emociones. ¿Qué sentiste? ¿Qué todo? Claro, cuando ya esté tranquilo, no en pleno berrinche. Tenemos que distraerlo mientras esté en el berrinche para que termine antes. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Podemos tener burbujas, podemos tener videos, podemos tener una actividad que a él le guste y que yo empiezo a jugar a eso. No sé, si le gustan las burbujas, yo puedo empezar a hacer burbujas como hacia la pared o hacia arriba y demás, y riéndome jugando, ¿no? O jugando con ellas. No específicamente hacia el niño porque pueden sentirlo como algo un poco agresivo, ¿sale? Y los va a poner peor, sino que tú estás jugando, tú estás cantando, tú estás algo al lado de él, y entonces él se empieza a distraer y se empieza a dar cuenta que podría estar haciendo otras cosas y se siente más tranquilo. Y cronometremos, ¿no? Cronometremos el tiempo del berrinche. También puedo aprender a saber cuántos berrinches normalmente me hacía durante el día, cómo van disminuyendo y cómo disminuyen la cantidad de tiempo que duran, porque a veces pensamos que duran muchísimo y realmente no duran la cantidad que estábamos pensando. Y por lo menos 10 minutos todavía se considera normal. Entonces un berrinche de 10 minutos, aunque sea muy intenso y demás, todavía lo seguimos considerando normal. Entonces tenemos que trabajar esta parte y recordar la diferencia entre un castigo y una consecuencia. Un castigo es algo que no te va a dejar una enseñanza, que va a ser muy grande y que muy desproporcionado a la acción que realizaron. Y una consecuencia es algo que es propio para lo que hice. Si quiero un juguete, lo levanto y ya aprendí qué está pasando y es medible a lo que estaba realizando, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer con los niños son consecuencias, no castigos. Y a manera de terminar, solamente recordar que nuestros hijos dan sentido a sus vidas no solo que tiene que ver con lo que les ocurre, sino también en la respuesta de sus padres, maestros y otros cuidadores.
Por ende, todos somos adultos significativos para los niños, ya sea como cuidadores primarios o simplemente por el hecho de convivir con ellos. Y si nosotros les enseñamos a manejar las emociones, a darles nombre, a regularse, van a ser mucho mejores que nosotros y les vamos a enseñar muchísimas más cosas. Entonces, esto sería todo y muchas gracias.